Entonces, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar en una sesión más de puro cuento. El cuento que les voy a comentar, les voy a leer en voz alta el día de hoy, se llama Ausencia. La persona que lo escribió no es, digámoslo así, una persona que tengamos mucho en el radar, se llama Anderson Lizarazo y es una de las personas que participó en lo que son los encuentros y los talleres de creación literaria de Idartes sobre el año, si mal no estoy, 2016-2017. Este tipo de espacios permiten incentivar, descubrir, aprender y ante todo adquirir una serie de habilidades que nos permitan ya sea escribir cuento, crónica, la poesía. Entonces, a partir de eso fue que quise darle la oportunidad a este escritor para que podamos el día de hoy conocer su trabajo. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Ausencia. Anderson Lizarazo, Taller Distrital de Cuento 2017. Directora Fernanda Trigas. Y a las cuantas veces de contar la misma historia es que se revive la gente, teniente, dijo Raquel con la mirada fija en la algarabía del mercado frente a la estación de policía. Disculpe. Sí, es que yo tengo mucho que hacer en la casa y no sé para qué le cuento otra vez lo que todo el pueblo ya sabe. Apuntó con sus ojos a los del teniente. Que mi esposo salió de la casa el 19 de abril a las 7 de la mañana. Se vino hacia el pueblo a comprar comida para los marranos y no volvió. Van 9 meses y lo sigo buscando. Eso es todo lo que yo puedo corroborar. El resto no me lo han querido creer. Perdone, ¿te encontraron la cadena? No, no hemos encontrado nada. Por eso necesitamos el testimonio. De pronto se le ha olvidado contarnos algún dato importante. Si él mencionó que se iba a ver con alguien ese día, algún asunto pendiente. Pensé que habían encontrado algo para darme. Cogió la bolsa de naranjas del suelo y se paró de la silla, ambas cosas en un mismo movimiento. Si es que le gusta la historia y la quiere escuchar de nuevo, puede preguntársela al pueblo. O mejor, se la pregunta a sus colegas, o los de acá, o los de los pasamontañas, a los que más les crea con su permiso. Antes de que le alcanzaran los reclamos del oficial, Raquel ya había salido a casa, hacia la vereda Santa Rosa, la más alta del municipio, a 40 minutos caminando. Había mentido al decir que tenía cosas que hacer. El almuerzo ya había quedado listo y de un tiempo para acá no había mucho en qué gastar la vida. No quiso coger transporte, prefirió irse a pie. Las citaciones a la estación siempre la ponían mal y no quería llegar así a la casa. Ni Genaro ni Rocío sabían en las que andaba. Les dijo para justificar la demora que se iba a visitar a la comadre Leonor, pero si volvía con la tristeza en la sonrisa, se iban a dar cuenta. Subió por el camino de piedra, atravesó las fincas de caña, la quebrada, el árbol del ahorcado, los pastales sin ganado y con olor a miedo la construcción abandonada del hospital, el cementerio. Saludó a su mamá, a su abuela y a su destino. Pasó por la que fuera su casa en la niñez y por fin llegó al río. Miró como siempre queriendo ver el fondo, pero solo logró llegar a las aguas que yacían inmóviles, por respeto a los muertos, las mismas que en otra de tantas mañanas le trajeron los rumores del pueblo, que decían que a su marido lo habían bajado del jeep, que lo habían bajado a todo el mundo, pero lo habían retenido a él, que lo acusaron de las peores cosas y que se lo llevaron a la finca del alacrán, que 4 días después lo tiraron al río y que nunca flotó. No vio más que las aguas, rezó un par de oraciones y siguió. Cuando llegó a casa, Genaro la esperaba en la mecedora cerca a la entrada, bajo la sombra del árbol de mango. Con su mano derecha y sin mucha convicción intentaba arreglar 2 tiras de mimbre que se habían salido del mueble. No notó que ella hacía un rato lo estaba mirando mientras subía por el camino. Raquel entró sin saludar y buscando no hacer ruido, fue a la cocina, acomodando algunos palos y les prendió fuego. Puso en el centro una olleta que alguna vez fue plateada, le echó agua, café molido y panela.
Cuando hirvió le puso clavos y 2 estrellas de anís. Quitó la olleta del fuego y al cabo de 5 minutos, en la que no separó la mirada de la leña, que aún ardía, salió con 2 pocillos de tinto y los puso en la baranda. Genaro la miró. Sus ojos demandaban información. La comadre Leonor dice que no sabe nada de la cadena, mijo, pero que nos avisa cualquier cosa. ¿Le caliento almuerzo? Se va a enfermar si sigue sin comer. Genaro dejó de mirarla y volvió a su lucha con el mimbre de la mecedora. Raquel entró a la sala y al sentir la primera lágrima comenzó a limpiar la misma mesa, las mismas sillas, las mismas porcelanas que había limpiado al despertarse. Rocío salió de la habitación y la abrazó. Gracias, mami. Está bueno el sancocho, pero ya le he dicho que aquí no vivimos tantos, siempre se queda la comida. Se le da a los marranos o no tienen derecho al sancochito, dijo Raquel sonriendo. Vino mi tía a buscarla, estaba como afanado, dijo que pasaba por la noche. A Antonio, el tío de Rocío y cuñado de Raquel, fue a uno de los que más duro le dio la desaparición de su hermano. Después de eso, casi no se le veía por el pueblo ni por ninguna parte. Fue él quien le contó a Raquel que había escuchado hablando a 2 tipos, que uno le contaba al otro que había cogido hace un tiempo a uno de los infiltrados, que no había querido hablar, que por más que intentaron no dijo nada, que después de tanto torturarlo les tocó lanzarlo al río. Antonio dijo que le contaba todo eso para que dejara de buscar a su marido y armar alboroto, porque no lo iba a encontrar y sí iba a terminar metiéndose en problemas. Desde ese día, cuando Raquel contó en la casa lo que Antonio le había dicho, Genaro se obstinó con la cadena. Decía que si habían botado el cuerpo, seguramente alguien se había guardado la cadena que él nunca se quitaba. Cuando Rocío le dijo que Antonio había pasado a buscarla, Raquel supo que no sería capaz de esperarlo hasta la noche. Hacía tiempo que él no iba por ahí y seguro tenía algo que contarle. Esperó a que su hija saliera para el colegio y se subió en el primer jeep que fuera al pueblo. Una vez que estuvo enfrente a la iglesia, se bajó y se puso a buscarlo. Primero en la tienda de su mujer, quien no le dio razón de él, luego en la panadería, luego en la plaza de mercado y por último en el parque, donde se sentó a esperar a ver si lo veía pasar. Después de 1 hora sin verlo, entró a la iglesia, prendió una vela y murmuró algunas frases. Se fue al paradero y esperó transporte para su casa. Cuando iba subiendo, a la altura del puente de madera, se paró de su asiento y antes de que el conductor parara del todo, ya se había bajado. ¡Antonio!, gritó mientras caminaba apurada hacia su cuñado. Él la miró primero con cara de no entender nada, luego con enojo. ¿Usted cómo fue a armarle ese escándalo al teniente esta mañana? Hablaba con la voz tan baja que Raquel tenía que fijarse en los gestos que hacía para encontrarle sentido a las palabras. Ya está igual de revoltosa mi hermano. No me diga que subió a buscarme hasta la casa para darme cantaleta, dijo Raquel hablando tan bien bajito, aunque no entendía por qué. No es cantaleta, es que tiene que cuidarse. Prométame que no va a seguir hablando de lo que no debe. Parece que yo soy la única a la que le interesa tener alguna prueba de que está muerto. ¿O acaso usted ha visto el cuerpo? Si quiere no haga nada, pero a mí no me pida que ayude a sembrar ese olvido. El jeep ya había arrancado. Ella se dio vuelta y aceleró el paso hacia su casa. No quería que Rocío llegara primero. Luego de un momento andando, escuchó su nombre y volteó a mirar. Perdóneme, Raquel. Sacó del bolsillo de la camisa una bolsita de tela, tan diminuta que le cabía dentro del puño cerrado. Se les llenaron los ojos de lágrimas y le pasó la bolsa a su cuñada. Yo les dije que él era mi hermano y que no era ningún informante, pero mi comandante lo tenía entre ojos hace rato y me dijo que si quería acompañarlo también me amarraban. Le juro que no le pegué ni un golpe y que hice todo lo posible para que no no lo lanzaran al río, pero entonces comenzaron a amenazar a mi familia y me tocó callarme. Él les mandó esta cadena, pero yo con qué cara iba a entregársela a usted, ¿cómo le iba a explicar? Raquel tomó la bolsa con la cadena, lo miró, vio en su cara el calvario que vivía y lo comprendió todo. Después de unos segundos solo corría
corría y lloraba. Y no sabía si lloraba de la rabia por la confesión de Antonio o por la alegría que le producía llevar buenas nuevas a la casa después de tanto tiempo. Cuando llegó a la casa, la mecedora de mimbre estaba vacía. Buscó a Genaro en la cocina, salió hasta el corral de los marranos que habían acabado con todo el sancocho. Se devolvió y lo siguió buscando en las alcobas y en la sala, pero no lo encontró. Se sentó en la mecedora a esperar mientras miraba la cadena. El sol terminaba de ocultarse y Rocío llegaba de estudiar. Vio a su mamá dormida en la mecedora y al frente un tinto que estaba servido desde la mañana. Se acercó, pero no quiso irrumpir su sueño. Hacía tiempo no la veía tan quieta y tan tranquila. De la mano cerrada de su madre caía una cadena delgada, larga y dorada, pelada en algunos eslabones que terminaban en un relicario diminuto. El relicario estaba abierto y se veía una foto con dos jóvenes en el altar. Por detrás aún se alcanzaba a leer: Genaro y Raquel, por siempre. Fin. Bueno, aquí dándoles una pequeña introducción, aprovechando de esta persona que nos compartió el cuento, les quiero compartir que nació en el sur de Bogotá en 1990. Nos comparte que las bombas de Pablo Escobar ambientaban el panorama colombiano y la selección volvía al Mundial de Fútbol después de 28 años. En más de un cuarto de siglo, dentro de esos goles que unen al país y una guerra que lo separa, se hizo sociólogo y estudia una maestría de investigación social. Encuentra en la literatura un refugio para contar de otro modo su forma de ver la realidad. Como una parte adicional sobre este texto, también nos da la siguiente información. Escribir literatura sobre problemas sociales surge como respuesta a la angustia que me genera reconocer que la academia corre el riesgo permanente de centrarse en producir para la academia misma y no para generar un cambio social, de crear alrededor de las reflexiones sociales unas barreras tan altas que nadie que pertenezca a mundos ajenos pueda traspasar. La literatura permite construir un puente, una salida y una entrada. Para escribir ausencia, me inspiró reconocer en la literatura una posibilidad muy potente de transformación social. Entonces, pues bueno, con esto termina el cuento que les queríamos compartir el día de hoy. Creo que la reina Isabel en el chat se está manifestando el día de hoy con sus aplausos también. Quisiera saber qué les pareció el cuento. David, por favor. Tienes la palabra. David está silenciado. Ya. Listo. Me encantó, Nati, qué buena interpretación de tu parte. Me gustó, ahí le pusiste el ritmo, me gustó bastante cómo lo interpretaste. Muchas gracias. Se sintió vivido y me encantó, no lo conocía. Yo dije, no lo quería leer hasta poderlo compartir con ustedes. Quería disfrutarlo mientras tú lo ibas contando, lo iba leyendo. Y me pareció muy natural, una charla muy natural, con nuestro dialecto, no nada complejo, nada de palabras raras, nada enredado. Va contando la historia y interesante cómo con un simple objeto, y ese es el valor, yo creo que de las pequeñas cosas. Creo que yo le pondría como el título, la ausencia que definen las pequeñas cosas, porque todo empieza con la cadena y me estaba hallando la idea de que podía ser algo importante, que era algo significativo, y era esa muestra que quería al final, como de saber qué pasó y no quedarse con esa incertidumbre. Entonces en el fondo toca unos temas psicológicos bien interesantes. Toca unos temas políticos, da para hablar de todo un poco. El cuento me pareció muy, muy chévere y te felicito, los felicito. Muy, muy chévere tu interpretación, te felicito. Muchísimas gracias. Laura levantó la manito. Por favor, si quieres, prende tu micrófono.
Gracias por la lectura, Nati, muy chévere. Con mucho gusto. Yo leí el cuento antes de la reunión, porque las veces pasadas no lo leía y me perdía, o sea, me gustó. Pero les quiero decir que en particular este cuento es, no sé, como mermelada, o sea, como suavecito, como chévere, como conocido, o sea, habla de todo conocido. O sea, todos nosotros acá, sí o sí, estoy segura que hemos estado en un pueblo, la iglesia, sabemos exactamente lo que es sentarse en la banca del pueblo, ver que pasan los buses, ver que viene el jeep, que es un taxi, ver el camino que atraviesa la montaña, cómo caminas y llegas a una finca, cómo en la finca hay una mecedora. O sea, es un relato de algo totalmente conocido para todos en cuanto a esa parte descriptiva de los sitios. Cualquier pueblo de nuestro país es exactamente eso que está escrito ahí. Está la iglesia, está la policía, está el parque, está la silla, el tema de ir a la iglesia, de prender una veladora, de coger el taxi. Eso sin meterme en la parte política y en la parte de los secuestrados, los desaparecidos y las personas que torturan y matan. Súper sencillo y de una manera muy básica, muy simple, relata el drama de miles de familias que un día sale un miembro de su familia a comprar la comida para los marranos y simplemente no vuelve y nadie pregunta, nadie responde. Muy, muy bonito. Muchas gracias. Con todo gusto. Sí, de acuerdo contigo. No requiere de mayores palabras rebuscadas ni nada. Una construcción literaria bastante sencilla, pero muy acertada en acercarnos a todos esos tipos de objetos que conocemos, con los que hemos estado relacionados. Y sí, cómo nos acerca lamentablemente a esa realidad. Como nos manifestaba Elizabeth en el chat, nos decía tristemente una de las tantas realidades colombianas. Fellow Titzer, creo que es Ligia, si mal no estoy, ¿sí? ¿Quieres hablar? Bueno, o la personita que subió la mano, si quiere puede abrir micrófono. Hola, ¿cómo estás? Soy Diana Patiño. Ok, un gusto. Un gusto. Bueno, varios puntos. No sé si alguna vez alguien ha leído a Ricardo Silva Romero. Este libro se llama Río Muerto y le encontré bastante similitud al cuento, pero muchísima. Entonces me causó curiosidad porque habla de una parte social y aparte de una persona que es sordomuda. Entonces una discapacidad y pues está hablando también del río Bogotá y bueno, muchos problemas sociales que se manejan en Colombia y tiene algo así como muy similar, una viuda y dos huérfanos. Entonces me pareció bonita la similitud y pues lo que tú dijiste en principio, apoyar a los escritores colombianos, aquellos que de pronto están empezando. Una pequeña discrepancia que no espero ser lo más amable posible, pero no ver que las cosas son como un lenguaje rebuscado. El lenguaje distinto nos enseña, o sea, poder salir de esas palabras básicas que generalmente nos rodeamos a diario, pues es lo máximo. Entonces poder encontrar palabras distintas de ese tipo de literatura que siempre nos va a generar como algo, un reto. Entonces, generalmente cuando dicen así que son palabras rebuscadas, pues es un poquito triste porque lo ideal es que podamos aprender palabras nuevas todos los días. También yo creo que de que eso se trata la literatura. Otra cosa muy linda de la parte del cuento, a veces es un poco frustrante leer literatura colombiana y muchos escritores colombianos porque aparte, no sé cómo organizarlo, pero aparte del realismo mágico que nos ayudó a adentrarnos Gabriel García Márquez, siempre se expresa y se maneja mucho la parte, por decirlo fea, que se maneja en nuestro país. Pero esas cosas bellas que se pueden manejar en nuestro país sería también de resaltarlo. Y pues a veces es poco encontrar eso.
Entonces, pues digamos que por esa parte. Y por otro, me gustó mucho la métrica que fue muy como cuento de así, como de reunión familiar. Entonces, es rico cuando el autor puede generar esa armonía. Como venga, nos sentamos varios y escuchemos lo que nos quiere contar. Algo que me encanta es cuando el autor tiene en cuenta al lector. Es como si me sentara con él a tomar un cafecito y decir, oye, mira, mira lo que pasó, esto ocurrió, estas cosas suceden. Entonces es lindo cuando el lector se siente parte de esa lectura. Muchas gracias, Nati, también por todo el trabajo que haces. Muy lindos todos los videos que haces y todo, porque eso también hace parte de la literatura con el arte. Y A ti muchísimas gracias, Diana, por tu participación y pues nada, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que sí, ese libro de Río Muerto yo no lo he leído completo, pero fue uno de esos libros que en algunos de esos ejercicios de pandemia también acompañó a muchos colombianos porque se creó una dinámica para hacerle como audiolibro, como sesiones así un poco corticas. Entonces, pues bueno, también es un recomendado. No sé si alguien quiera compartir otro punto de vista. Por el chat, Lina nos cuenta, voy a leer lo que ella nos comparte. Gracias por compartir este cuento. Hace parte de historias que han marcado nuestra sociedad y lamentablemente la vida de muchas personas. De acuerdo contigo. Por ahí me pareció ver que alguien levantó la manito. No. Mario. Mario me parece. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Nati, por la lectura. Pues digamos que de pronto el cuento me recuerda a la época en la que leía mucho noticias de un portal que se llama Verdad Abierta, donde hay muchos relatos de ese estilo, digamos, de relatos de primera mano de las cosas pues, que pasaron que pasan en la guerra todavía, ¿no? Entonces, digamos que fue un poco como recordar esos, digamos, momentos amargos pues, de esas lecturas que son necesarias precisamente para saber qué es lo que ocurre o qué es lo que ha ocurrido en el país. Algo que me llamó la atención es que hay algunos elementos que describen, o sea, describe como ¿cómo decirlo? El paso del tiempo o como el uso de dos elementos que son la olleta y la cadena, que las describe como objetos ya desvencijados, como envejecidos. No sé si a manera de símbolo de que en el pasado como que todo era mejor, ¿no? Pues no sé, de pronto yo estoy hilando un poco fino. Y no, era eso. Gracias. A ti, Mario, muchísimas gracias. Mario Eugenio, si quieres, activas tu micrófono. Sí, bueno, yo quiero hacer un comentario. Diferente al cuento de que pues al hecho de que al cuento le falta un vocabulario más sofisticado o una introducción a un vocabulario más creativo, no sé. A mí me pareció perfecto el cuento, el vocabulario y la manera de utilizar el vocabulario. Es que no es solamente palabras nuevas, es que el hecho de utilizarlo perfectamente, sin palabras que sobren, ni palabras que digamos, tergiversen de cierta manera las ideas, me pareció fue perfecto. La manera de leerlo y de interpretarlo me pareció perfecta. Te felicito y quedé feliz con la lectura de este cuento. Muchas gracias. No, a ti muchísimas gracias. Paula, si quieres. Hola Nati, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, este es como mi primer puro cuento. Bienvenida. Gracias. Pues bueno, te comparto como mi experiencia. Dije,
voy a leerlo, así como contigo, o sea, lo iba a leer como a la par, pero dije, no, más bien lo voy a escuchar y pues no lo leo a ver qué pasa. Y la verdad es que te felicito, o sea, lo relataste súper bien, me imaginé todas las escenas, lo que ya han dicho, al ser como tan colombiano, pues uno se imagina todo, o sea, cada cosita uno ya la conoce y me concentré tanto que de verdad sentí como la tristeza como de la protagonista buscando como Mm. a su esposo y pues me gustó mucho el cuento. em, y pues también deja como mucha reflexión, ¿no? Es algo que pasa todos los días, es una realidad colombiana, como también lo han dicho, y a veces se nos olvida también, pues, lo que pasa también en el país, ¿no? O sea, ahorita que lo leí, o sea, hoy, por ejemplo, no sé, pensaba que uno a veces corre en el día a día con trabajo, con muchas cosas y nunca se pone a pensar como lo que muchas personas tienen que vivir a diario. Y es muy triste esa realidad. Entonces, pues, gracias por compartir ese cuento y gracias también por recordarnos, pues, a manera de reflexión este tipo de realidades. Vale, con todo gusto y pues nada, que sigas muy amañada con todas las sesiones que se vienen de puro cuento. Mauro, ya es tu turno. Bueno, buenas noches. Nati, muchas gracias. En realidad, de verdad, yo opino lo mismo que te han dicho. Yo creo que la escogencia del cuento estuvo muy acertada, no solo por lo bien escrito y usado el lenguaje para expresar una realidad del país de manera entendible y clara, ¿no? Cuando yo lo leí, vi muchas cosas del conflicto de este país y en especial ahora ahora que recién publicaron el informe definitivo de la Comisión de la Verdad, donde hay una indígena que manifiesta que siquiera le habían dicho que a su esposo lo habían tirado al río porque ella no sabía dónde estaba. Entonces, la historia muestra el drama de sufrido durante 53 años hasta la firma del conflicto, del acuerdo, por el pueblo que estuvo en la mitad del fuego que se disparaban los oponentes, ¿no? Me acordó en un libro de una señora, ya no me acuerdo ya el nombre, decía que los que llevaban del bulto eran precisamente la gente que trabajaba para el pueblo. Me refiero a aquellos dueños de los tenderos, los dueños de los almacenes de abarrotes. ¿Por qué? Porque en las noches los visitaba la guerrilla y los paramilitares los juzgaban como informantes. O si no, al contrario, los visitaban los paramilitares y la guerrilla los juzgaba como informantes y no había tutía que valiera y eso les costaba la vida. También me recordó mucho el libro aquel que leímos al comienzo, creo que fue de este año o del año pasado, el de los 7 días en el olvido, que también habla sobre la tragedia paramilitar. Si miramos bien, hay muchas frases que recogen lo que hasta ahora está empezando a conocerse gracias a todos esos, no sé cómo pudiera decirse, a todas esas conformaciones derivadas de la firma del acuerdo, como es la Comisión de la Verdad, en fin, que lo único que refleja es que, como decía la vicepresidenta, los nadies eran los que llevan del bulto. ¿Sí? Porque con el abandono del Estado, porque no nos digamos mentiras, si aquí hay subversión, la subversión no ha sido sino generada por la falta de presencia del Estado
en la otra Colombia, porque a nosotros nos va bien. A nosotros cuando más nos va, nos salpicamos los zapatos, y eso. ¿Sí? Esta gente, es imposible que en el campo colombiano la gente se muera de hambre porque no tiene opción de trabajar. Entonces, ante una situación de esa, de alguna manera tienen que expresar su descontento. Obviamente, pues, hay una tradición, yo no sé cómo pudiera decirse, social o política, y es que el malestar se manifestaba a través de la violencia. Hoy por hoy eso ha cambiado mucho y fíjense que los acuerdos en el mundo entero están, pues el nuestro está el de Irlanda, está los de África, está, perdón, la vía ya de protesta ya no son las armas, entonces puede ser que, como decía Diana, pronto llegue la ocasión de que los escritores colombianos tengan la ocasión de escribir sobre algo distinto. Ya, porque ella decía que si no era el realismo mágico, era la tragedia del país, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir. Me gustó mucho la temática del cuento. Nos ubica, o a mí por lo menos me ubica. A mí me gusta mucho este tema me apasiona, porque es que yo le encuentro una similitud muy similar a la violencia que vivió nuestro conflicto con la violencia que vivieron los conflictos de Irlanda y de España, donde quien llevaba la peor parte era la gente que trabajaba honestamente, que madrugaba, se quebraba la espalda para conseguir su sustento y eran los enredados en el conflicto que propiciaban yo no soy socialista ni mucho menos, pero sí hay intereses oscuros detrás de todo. Por eso me gusta mucho. Y aprovecho el tema, el momento para decirles, vamos a ver si hablamos si leemos sobre los conflictos. Vale, Mauro, muchísimas gracias por tu opinión. Y sí, tu comentario recoge dos puntos muy importantes a los cuales yo le quise apuntar con el cuento que les quería compartir. El primero de ellos, y quizás el objetivo es que se puedan dar la oportunidad. Claro, tenemos grandes escritores y demás, pero hay un sinfín de escritores que están surgiendo y hay otros que están ahí en el camino que merecen nuestra atención y que merecen que le demos la oportunidad. En este ejercicio de buscando a alguien que leer, traté de buscar acerca de una persona que se llama Ligia, que en este momento se me escapa el nombre, alguien que en su momento, Mauricio, te pregunté si tú tenías un libro de ella, y no. Ligia Cárdenas. Creo que es el nombre. Pues resulta que ella es una persona que a nivel Latinoamérica tiene un reconocimiento fascinante por el tema de sus aportes a nivel de literatura, tanto para un poco adulto y tanto infantil, y por todo el trabajo que hizo. Pero es muy triste que nosotros, como no conozcamos de ese trabajo, que no tengamos libros que circulen en las librerías sobre ella y sobre muchos otros escritores. Entonces, pues bueno, podernos un poco ampliar la mirada, irnos más allá de lo que sí siempre y los galardonados siempre veremos. Y el otro punto es, con todo esto que estamos viendo en relación a la Comisión de la Paz, este es un granito de arena para no desviar la atención de ese trabajo tan importante que hicieron. Para mí es valioso. Pongo las manos en la candela, me parece un trabajo hermosísimo. Y pues nada, esta era también una forma de rendirle un poco de mérito a ese trabajo tan importante que me parece que todos deberíamos de conocer, no a profundidad si no tenemos la oportunidad, pero sí por los lados. Entonces, pues bueno, David, te doy la palabra. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que nos comparten. Les voy a guardar, les voy a dejar una sorpresita para el final de la sesión. Se las envío ahí al grupo de WhatsApp. Yo sé que les va a gustar. Y me parece maravilloso que nos traigas esos escritores colombianos. Yo creo que nosotros desconocemos demasiado nuestra cultura
Mira, yo hace unos 8 o 9 meses más o menos, estaba en otro club de lectura, en una lectura compartida, y estábamos leyendo un libro por país, y esa vez estábamos leyendo sobre Cuba, y me encontré con este escritor Reinaldo Arenas, Mm. y estaba ese libro maravilloso que tiene Antes que anochezca, se lo recomiendo a todos, una biografía espectacular, un poco exagerada, pero espectacular. Y entonces empezaba a hablar de grandes pensadores de esa época, de los grandes poetas de Cuba, de, de toda esa cultura perdida, perdidísima que nosotros tenemos. Y Colombia es un país supremamente diverso. O sea, nosotros aquí tenemos, creo que es el país con mayor biodiversidad por metro cuadrado. Creo que es el tercer país más bello del mundo. Tuve la fortuna por mi trabajo de casi conocerme todo el país. Y se ven cosas, se ven culturas, se ven lo que tú nos dices, poetas. Hay mucha gente, pero está anónima porque a veces por la literatura universal, por tantas cosas, pues nos enfocamos, dedicamos mucho tiempo en admirar pensadores de otros lugares cuando aquí hay gente espectacular. Miraba, creo que Mauricio, que ahí estuvo su mundo en la banca, y hace poco también un libro chévere que se llamaba La Estrategia Emergente, y decía un colombiano poniendo en jaque unas teorías eh, económicas a nivel mundial. O sea, que hay gente que tiene esa creatividad, y también mira que ese riesgo, esas situaciones difíciles que ha pasado el país, esas situaciones de guerra, han hecho que las personas de aquí tengan una capacidad de imaginar, una capacidad de resiliencia, una recursividad inagotable, y el valor de este país definitivamente es las personas. Entonces, ese ejemplo de este escritor, una persona joven que es apasionada, que quiere mostrar la realidad con cosas simples, cotidianas, que todos entendamos, me parece uno de los mejores ejemplos de las cosas más bellas que tiene nuestro país, que es la gente. Muy de acuerdo, David. Muchas gracias. Sí, y pues también apoyar la construcción de esos espacios, ya que tú hablas acerca de que hay mucho talento y todo eso. Muchas veces, pues ya desviándome un poco del tema, compartiéndoles un poco lo que pueden ser los espacios de talleres de escritura creativa, no se aprovechan al máximo, entonces no tienen la acogida, solo llegan con personas, 3, 4 personas para convocatorias mucho más amplias. Entonces, pues bueno, en la medida que si ustedes son amantes de escribir, eh, sigan ese impulso. En algún momento también recuerdo con mucho cariño una actividad en diciembre de 2020, aunque cerramos año, organizada por Idalí y otras personas, donde dimos la oportunidad de compartir poesía y cuentos como de las personas así, de que éramos del grupo. Entonces, pues bueno, hay una anécdota bonita que enlazando con lo que acaba de mencionar David, que me recuerda ese momento. No sé si quieran compartir algo adicional, ideas, o ya sea del texto. Claro, Mauricio, por favor. En relación con lo que decía David, a mi juicio, el desconocimiento de lo que tenemos, un arraigo, pues por un lado, la transculturación que hubo en las Indias, llamémoslo así, que hubo desde la época de la colonia, fue muy tremenda, ¿no? Entonces, los criollos aprendieron a rechazar todo lo que era de ellos y a anhelar todo lo que venía de la corona, una corona corrupta y burócrata, perdón. Pero a partir de la repartición del pastel que se instauró gracias a aquella fórmula del Frente Nacional, el modelo educativo y la clase política se instauraron para repartirse. No, yo no soy socialista, sino es una realidad de este pueblo, para repartirse el pastel. Tanto así que aquí se destapan escándalos y no pasa nada.
porque como la clase o la dirigencia política está toda incluida ahí, ya tiene cooptado todas las instituciones de control, vigilancia, la misma justicia. Entonces es muy difícil cambiar, y lo que nos ha llevado es que tengamos un modelo educativo y una clase política que lo que no, nos lleva es a mirar hacia afuera, que su interés es desenfocar los ojos del país para seguir explotando en su beneficio un país tan rico, como decía David, ¿no? La biodiversidad, un país con dos costas, donde se pueden instalar en cualquiera de los dos mares plantas eólicas para generar energía, y no, a nadie le importa. Una región como el Chocó, completamente sumida en la violencia y el desgreño administrativo, porque eso es lo que pasa. Entonces, pero el modelo educativo no progresa. Entonces, si no hay una educación en favor del pensamiento, pues nadie va a querer encontrar lo que decía la última parte del texto, ¿no? Que la literatura como instrumento para ¿qué? Como un potente un potente instrumento de transformación social. Entonces, si el modelo educativo no pasa nada, si aquí el modelo educativo sigue siendo generar empleados, porque es que ese es el modelo educativo. ¿Cuál es la educación que reciben los estudiantes aquí en las universidades? Es sigan un penso para que lleguen los economistas a competir con los contadores, los ingenieros industriales, que sean empleados. Entonces, uno mira en los otros países de Europa, el tema cultural es los muchachos de un colegio, personas que ya se han leído, pues yo no voy a saber cuántos libros, pero por lo menos atienden una vida con un mayor rigor cultural que el que se promueve en este país. Entonces creo yo pues que eso es propio de su desarrollo. Y mientras estemos de esa forma, pues no, y por eso es que un país como el nuestro vota no a la paz, o no a un proceso de paz más bien. Entonces, yo creo que el problema que mencionaba David está en el modelo educativo y la clase política. Gracias. A ti, muchas gracias. María Eugenia. ¿Tienes la palabra, María Eugenia? ¿O la manita está levantada? Ya. ¿Ya? ¿Me oyen? Sí. Sí. Bueno, qué pena. Por una parte quiero ratificar lo que dije y quiero aclarar una cosita. Es decir, eso de haber dicho de la belleza del cuento, de la belleza del lenguaje, de la belleza de la interpretación, no era, digamos, con la intención de congratularme con ustedes, yo en la primera vez que asisto y como para recibir, pues, las gracias. No. Honestamente, pienso en lo siguiente. Ese lenguaje tan sencillo, ese cuento tan sencillo, tan simple, que representa una situación que se da en Colombia, sobre todo hasta hace poco, todos los días. Y la representa con una autenticidad, con una belleza que para mí, la verdad, es que se respira el ambiente físico del lugar, digamos, del lugar donde se desarrolla esa acción. El lenguaje no le sobra una palabra, no tiene una sola que ni que sea irreverente, ni siquiera irreverente, y menos irrespetuosa. O sea, no tanto en los términos convencionales de respeto, sino en los términos de la literatura misma. Yo diría, y quiero dejar claro que para mí este cuento, así de sencillo como es,
y de una persona que no conocíamos, me parece una obrita de arte. Y la lectura, la manera como la leíste, me pareció perfecta. Entonces, no más, me da pena repetir lo mismo que dije, pero no busco tanto que me digan gracias, no, ni congraciarme con ustedes, sino eso es lo que yo realmente siento con esto. Mil gracias. A ti, María Eugenia, muchas gracias. Mario. Sí, no, yo quería como recalcar algo del cuento, y el cuento se llama Ausencia, el título. Y digamos que se muestran como los dos tipos de ausencia, ¿no? La ausencia angustiosa, como del desaparecido, o más bien de la persona que padece la desaparición de un ser querido, que es esa ausencia se muestra cuando ella ve al esposo, a Genaro, pero el señor está ausente porque ella le habla y el señor como que tiene la mirada perdida, no le habla, no come. No sé si ella lo ve como guardando como la esperanza de encontrarlo vivo. Y ya la ausencia cuando ella ve la cadena, que ya Genaro no aparece, y ella queda como sentada viendo al horizonte. O sea, se sienten como o sea, muestran los dos tipos de ausencia, la angustiosa, y ya cuando la ausencia, ya cuando se siente cuando se sabe que el ser pues está muerto. ¿Sí? Como esos dos tipos de ausencia. Entonces, como que quería comentar eso, o sea, Artica caí en cuenta y me pareció como algo, pues, curioso. Y bueno, gracias. Muchas gracias a ti, Mario. Sí, totalmente de acuerdo. Esas dos formas de interpretación que podemos ver de, valga la redundancia, de ausencia. David. Sí, y mira, pues yo no sé si lo percaté, solo yo, de pronto alguien más que nos quiera compartir ahí, sí, cómo lo sintió. Cuando una persona falta y se muere, la asesinan, o sea, digamos que uno la pudo conocer y vio que se murió, pues queda tranquilo porque le hizo su entierro y sus cosas. Pero una persona desaparecida así de la nada, marca y marca durísimo. Y esa ausencia duele y talla. Y me dio, o sea, me tocó mucho ese pedazo cuando dice que está haciendo la comida y siempre hace comida de más. Y le dice, venga, pero espere que somos. Se ha visto las mamás cuando hacen comida para todos y entonces ya cuando se van los hijos siguen haciendo harta comida. Entonces es una ausencia, pero en los actos del día a día es como si no se hubiera ido, como si ella todavía estuviera esperando que vuelva. Claro, cuando le entregan la cadena, pues ahí se derrumba esa pobre señora, con justa razón. Y realmente era una falta que les estaba haciendo, pero nunca pudo despedirse o estar ausente porque no tuvo la oportunidad de despedirse, ¿cierto? No pudo, no sabían dónde estaba, dónde había muerto, como si sí había muerto, o sea, estaban, no era ausencia, sino era incertidumbre de saber dónde estaba y qué hacía, y casi que con el día a día, con esos recorridos que hacía, con la comida que le hacía todavía, pues como que si lo estuviera esperando todavía, y que la llegada de la cadena hubiera sido esa respuesta a tanto sufrimiento, me pareció bien, bien interesante a propósito de lo que dice Mario con esa ausencia. La forma de cómo reparar, de cierta medida, sí, la pérdida, pero también la satisfacción de que supo, le puede poner un punto final un poco a esa historia, porque esa incertidumbre es lo que puede comer más a una persona, a una familia, ante este tipo de situaciones. Claro, claro, porque yo digo ya con la cadena, pues ya empieza ahí el duelo, ya empieza como el duelo y dice, listo, ya acepta que se murió, ya empieza, pero pues antes estaba con la incertidumbre y el sufrimiento y tenaz. Y yo creo que lo que nos decían es una realidad de nuestro país que la vemos lejana, pero a cualquiera que nos pasara es una situación de esas terrible, muy angustioso, muy, muy, muy dura esa situación. Y eso es lo admirable también de la forma en que lo escribe, porque explica una situación muy dura, muy cruel, de una forma muy natural. Lo explica como si fuera algo del día a día y uno dice, al final uno echa cabeza y dice, no, venga, espere que esta vaina es delicado, esto es feo, esto es doloroso. Es doloroso y no lo hace sentir doloroso en la forma que lo escribe maravilloso.
Muchas gracias, David. Laura, tienes la palabra. Sí, quiero agregar algo y es que es tan terrible la desaparición, el no saber, la incertidumbre, el desconocer, tan terrible que cuando ella ya recibe la cadena y entiende que su esposo está muerto, se va llorando, pero no sabe si está llorando de alegría porque son buenas noticias. O sea, es tan terrible la incertidumbre que la muerte se vuelve una buena noticia para las personas que tienen una persona desaparecida. Yo les quiero contar, hace muchos años una señora con la que yo trabajé en Pereira, un día el hijo salió, tenía como temas ahí era amante del Nacional, como muy hincha, y un día el hijo salió a algo, le dijo que se había conseguido un trabajo y empacó su maleta y jamás, jamás de los jamases volvió. Esta señora se consumió día a día y esto me hizo recordar eso, ¿no? Esta señora tiene la cadena y va corriendo a la casa porque tiene buenas noticias. Su esposo está muerto. Es increíble. Gracias. No, sí, muchas gracias. Sí, la confrontación de lo irónico que puede ser una noticia de esos. Es lo peor que puedes esperar, pero es a la vez lo más aliviador. Sí, lo relativo que puede ser, porque para todos nosotros, creo yo, pues la muerte es la peor cosa que puede pasar. Y la muerte de un ser querido, pues mejor dicho, el máximo dolor. Pero en este caso se volvió una buena noticia, me parece como que da escalofrío eso. De acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. No sé si quieran decir algo más. Creo que no. Pero yo iba a escribir algo, pero me la pudo. Yo creo que por esas razones que ha sido tan importante el reconocimiento que ha hecho el secretariado de las FARC y los firmantes del acuerdo ante la JEP, ante las víctimas, ¿no? Esto que pasó hace mes y medio, 2 meses, que fueron estas audiencias del macrocaso 3, reconociendo, y cuando yo hablaba de esta indígena que pasaron, hubo una nota publicitando el informe de la Comisión de la Verdad, en la que muestran a esta indígena echando flores en el río Cauca porque ya sabía que su marido estaba el cuerpo lo habían botado al río. Ya, lo que dice Laura, ¿no? El saber que está muerto por lo menos pone fin a una agonía desesperante. Y eso nada más basta verlo en el Twitter cuando la gente pone los trinos diciendo de este fulano desaparecido, ¿no? Entonces, eso, yo creo que la desaparición forzosa afortunadamente está reconocida como un delito de lesa humanidad, pero tiene que ser de lo peor. Yo no creo que para mí la muerte no es algo distinto de la vida, pero es algo cierto, ¿ya? En cambio, la desaparición lo ubica a uno en una incertidumbre, la berraca, que uno no sabe para dónde echar. Y si hay algo que angustia, es la incertidumbre. Sí, ese es un excelente punto de vista, la certeza versus la incertidumbre. Gracias, Mauricio. De acuerdo. Ahí con lo que estaban mencionando me acordaron de una frase que me gustó, que a mí, las veces que leí el texto, siempre me ha tocado mucho, y es: si quiere que no haga nada, si quiere no haga nada, pero a mí no me pida que ayude a sembrar el olvido. ¿Cómo sembrar olvido cuando tienes esa incertidumbre? Cuando, cuando no sabes nada, cuando estás en medio de la nada, y pues ahí. Entonces, pues bueno. Bueno.
Ahí es cuando la realidad supera la ficción. Sí, un poco. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo más acerca de lo que hemos estado conversando? ¿No? Pues bueno, agradecerles a todos por su participación. Ha sido una sesión bastante agradable. Nos comparten en el chat, permítanme leo. Muchas gracias, me despido hasta el próximo encuentro. Como siempre, excelente reunión. Esperamos que nos se sigan animando a acompañarnos en las próximas sesiones que tenemos. Y Dalí, muchas gracias por la asistencia. Y pues nada, esperamos que dentro de poco tengamos arriba el video para que ya sea que quieran recordar el cuento o compartirlo con personas para engancharlas a este tipo de actividades. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Voy a detener la Hasta luego, que descansen todos. Gracias. Nati, muchas gracias.